Pues gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos con Él por medio de la exposición de su palabra. Y sabemos que la situación en nuestra ciudad vuelve a tornarse tensa por causa de la pandemia. Y damos gracias a Dios porque en medio de todo podemos grabar estos sermones y podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas y está controlando toda circunstancia. El Dios de la historia es el Dios de nuestra vida, el Dios de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está al control y podemos confiar en Él. En esta oportunidad estaremos haciendo un epílogo del libro de Malaquías, un sermón resumen de todo el libro, y queremos en él consolidar este baluarte o pilar importante que hemos estado desarrollando como iglesia, que es la adoración cristiana. Usted recuerda, desde hace meses estamos abordando este tema. Comenzamos con los salmos graduales como introducción a todo lo que veríamos en el libro de Malaquías. Vimos el Salmo 115 y hemos estado por 8 semanas después en el libro de Malaquías, y hoy estaremos haciendo, como decía, un sermón de la idea central de todo el libro, y también para culminar este pilar o baluarte que es la adoración. Así que estaremos hablando de adoración, estaremos hablando del libro de Malaquías como un sermón resumen, y estaremos abordando puntos muy importantes que creemos que Dios está trayendo como convicción a su iglesia en este tiempo. Hemos visto que el profeta Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Se había, en el contexto histórico, restaurado el templo, se había recuperado la adoración del pueblo, pero habían pasado 100 años después de que el pueblo había regresado del cautiverio del exilio, y antes de estos 100 años, sin duda, las expectativas del pueblo eran grandes. Todas las promesas de los profetas del Antiguo Testamento podían finalmente ser cumplidas, iban a ser cumplidas. Estas eran las expectativas del pueblo que regresó de Babilonia. La gloria de Dios se derramaría, estaría con ellos. Finalmente el reino de Dios y ellos reinando sobre todas las naciones. Las promesas de Dios de restauración final, ya tenían el templo, estaban en Jerusalén, la adoración se había vuelto a reanudar. Todos sus sueños y sus expectativas se harían realidad. Esto pasó con Ageo y Zacarías, Esdras y Nehemías, el regreso del pueblo a Jerusalén. Pero habían pasado 100 años. Estamos en el libro de Malaquías y el profeta le habla a este pueblo que ya había regresado de Babilonia, había pasado el tiempo y ellos en general ahora se habían vuelto a su vieja vida de pecado. El sacerdocio y los sacerdotes se habían corrompido, se habían vuelto, como vimos en el libro, cínicos e insensibles. Los sacrificios no eran los mismos, ofrendas vergonzosas, como vimos, animales que ofrecían enfermos. El divorcio era común. El pueblo había vuelto a su práctica de casarse con mujeres paganas. Se descuidaban los diezmos. Eran tiempos difíciles. El país era un desastre 100 años después. Y la pregunta es, ¿a dónde fueron estas expectativas, estos sueños? Había injusticia, corrupción, pobreza. Miraban a las naciones alrededor, a las cuales ellos supuestamente iban a reinar sobre esas naciones, y las naciones alrededor prosperaban y ellos no. Y cuando miraban a la nación de Israel, había una rutina religiosa, había, como dije, injusticia, corrupción, pobreza. El panorama es desolador en el libro de Malaquías. Parecía que Dios se había olvidado de ellos. Era un caos.
Hay un gran cuestionamiento, como hemos dicho en toda la serie, en el libro de Malaquías, en estas disputas de Dios con su pueblo. Pero sin duda, en el centro del libro de Malaquías hay un llamado de Dios a regresar a Él, a volverse a Él. Y por eso hemos titulado esta serie, que ya terminamos, de regreso a la adoración. Y por eso estamos trabajando este pilar como iglesia hoy. Necesitamos regresar a Dios, a una adoración legítima. Dios en el libro de Malaquías expone la naturaleza humana en su real condición, la corrupción de su propio pueblo, su corazón endurecido, los confronta con esta realidad. Y en el centro del libro hay un llamado de Dios para que su pueblo regrese a Él. Y vemos, como en el capítulo 3 del libro, cómo hay un remanente fiel detrás de toda esta corrupción. Hermanos, a veces es muy difícil. Por una parte, es difícil ver la mano de Dios obrando detrás de las circunstancias. Y mucho más detrás de las circunstancias adversas. Nos cuesta mucho trabajo. Y a veces es difícil ver una iglesia verdadera detrás del sacramentalismo, la religiosidad, la corrupción sacerdotal. Era difícil ver ese remanente aquí en el tiempo de Malaquías. Fue difícil ver a la iglesia de Cristo en los 13 siglos de sacramentalismo católico, del siglo 3 al 16. Era difícil. Pero la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo, ese remanente fiel que no ha doblado sus rodillas delante de la serpiente, ha estado, está y estará presente en toda la línea de la historia redentora. En el libro de Malaquías vemos a este remanente fiel y al final del libro vemos una poderosa imagen conclusiva en el libro. Pero más allá es la conclusión de la historia humana. El día del juicio final, para ese remanente fiel de los que temían a Jehová, que se ve en el versículo 16 del capítulo 3. El día del juicio era un día glorioso, será un día glorioso. Dice que saltarán como becerros de la manada. El día del juicio final, para ese remanente fiel, tendrá o traerá un gozo indescriptible. Pero para los que no se arrepienten, para los que hacen injusticia, el día del juicio es un día horrible. Y los últimos 3 versículos del libro de Malaquías cierran con un recordatorio, un llamado a acordarse de la palabra de Moisés, de la palabra de Dios. Qué importante necesidad hoy para la iglesia de acordarnos que el Dios verdadero se ha revelado y no podemos intuirlo o imaginarnos a Dios, sino que tenemos que conocer a Dios por medio de la obra del Mesías. Al haber nacido de nuevo, podemos conocer a Dios por medio de su palabra revelada en el poder de su Espíritu. Veíamos al final del libro de Malaquías a Moisés y a Elías, la ley y los profetas, al final del Antiguo Testamento, que sin duda están apuntando a Cristo y a su iglesia. He tenido muchos debates esta semana con algunos hermanos que me escriben en privado y les invito a hacerlo. Los que tengan duda, incluso los domingos en la noche, estamos abriendo el grupo de WhatsApp para responder preguntas. Y algunos me decían, ¿cómo es esto de Elías y el juicio? ¿Y quién es el verdadero Elías? ¿Vendrá otro como Elías? Y sin duda, todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo y está apuntando al ministerio profético de la iglesia. Hermanos, muchas veces se nos olvida la razón por la cual fuimos salvos. La razón para la cual fuimos salvados. Y cuando vamos a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1,
Quiero que vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta la razón de nuestra salvación, para entender este pilar que estamos tratando como iglesia acerca de la adoración. Dice Pablo en la carta a los Efesios, una carta que estudiamos por varias semanas, varios meses también en nuestra iglesia recientemente, y por eso la traigo a colación. Está fresco aún esta oración de Pablo en el capítulo 1. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, se refiere a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y sin duda los marcadores estructurales en esta oración son muy obvios. En el capítulo 6, Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el capítulo 12, Pablo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 dice, para alabanza de su gloria. Hace unos días publicamos en nuestros grupos de WhatsApp una frase muy importante, interesante. Decía, no se trata de mis planes, se trata de sus propósitos. No se trata de mis sueños, se trata de su providencia. No se trata de mi comodidad, se trata de su misericordia. No se trata de quién soy o qué puedo hacer, se trata de su gloria. Hermanos, no podemos olvidar quiénes somos, por qué somos lo que somos, cuál es nuestra identidad, para qué hemos sido salvados y para qué estamos en este mundo. Y Pablo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Sin duda, solamente un nacido de nuevo, un convertido genuinamente, puede entender esta verdad y realidad espiritual para vivir conforme a esta nueva condición. Porque sabemos que para el hombre natural, este es el no regenerado, la palabra de la cruz y lo espiritual es locura. Pero los cristianos debemos entender, y esto es un punto importante que queremos afirmar en esta oportunidad, los cristianos debemos entender que servir a un Dios de gloria implica mostrar su gloria a través de una adoración genuina. Y voy a repetir esa idea. Servir a un Dios de gloria implica mostrar su gloria a través de una adoración genuina. El mensaje de Malaquías, y hemos dicho que este sermón es como un epílogo, es
algo que está después del discurso, como resumen de todo el libro y de todo este pilar que hemos estado desarrollando como iglesia, la adoración. El mensaje de Malaquías comienza desde el primer capítulo con el amor misericordioso y redentor de Dios. El libre ejercicio de la misericordia de Dios, como vemos en la carta a los Efesios que leímos, redimiendo, haciéndose de un pueblo por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Así comienza el libro de Malaquías con esta expresión: yo os he amado, dice Jehová. Ellos se cuestionaban: ¿en qué nos has amado? Cuando miraban a las demás naciones, incluso vimos hace unas semanas que ellos cuestionaban la justicia de Dios. Ellos decían, incluso es por gusto servirte. ¿Qué aprovechará guardar tu palabra si andamos afligidos guardando tu palabra? Y las naciones que no creen en ti, ni guardan tu palabra, ni hacen tu voluntad, tú las prosperas. Así decían ellos. El mensaje del libro de Malaquías comienza con el amor misericordioso y redentor de Dios y termina con un remanente siendo salvado en medio de un juicio, del juicio de Dios a este mundo por causa del pecado, donde los injustos serán abrazados con un fuego que no les dejará raíz ni rama, como vimos en el capítulo 4. Y este día de la ira del Cordero es real. Y Dios ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel, como dice Juan capítulo 3, verso 16, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para este fin, la iglesia misma ha sido comisionada en su predicación del Evangelio, en su ministerio profético, anunciando la venida del día del Señor, que puede ser mañana. Este día de la ira del Cordero, donde el Señor vendrá, el día del Señor, a poner fin a esta era de maldad. Pero en ese lapso de tiempo, la iglesia está comisionada para predicar, anunciar el mensaje de salvación únicamente en el nombre de Jesucristo. Para los que crean, este remanente fiel, los que se arrepientan, sean purificados y preservados hasta el final, porque ellos son el especial tesoro de Dios. Pero vimos cómo Dios le habla a los sacerdotes en Malaquías. Y yo quiero que tengamos claro el tono del libro y tengamos el contexto claro, porque ellos estaban como pueblo frustrados. Sus sueños y sus expectativas de quién es Dios, de cómo Dios debe obrar, de cómo Dios iba a obrar, están frustrados. Ellos, al regresar de Babilonia, reconstruyeron el templo, las murallas, empezó a funcionar la adoración. Dios va a venir, el Mesías va a venir, vamos a reinar sobre todas las naciones y esto va a pasar en cualquier momento. Habían pasado 100 años. Y nada de esto había pasado. Y vemos cómo Dios le habla a los sacerdotes en Malaquías. Ellos tenían la responsabilidad de mantener la predicación en la nación, la espiritualidad sana. Y les dice en el capítulo 2 de Malaquías que ellos serán echados fuera del templo junto con el estiércol de aquellos animales. Incluso es tan fuerte la imagen que dice que Él cogerá el estiércol de los animales y se los restregará en su rostro. Ellos tenían, estos sacerdotes, una falsa seguridad en una garantía del pacto, pero habían cambiado la gloria de Dios por sus propios deseos y apetitos. Los levitas debían estar sirviendo en el templo, debían tener gozo en hacerlo, pero también se habían corrompido. Y cuando vemos este panorama del libro de Malaquías, que sin duda habla de la condición caída humana y de cómo incluso el pueblo de Dios estaba en esta condición. Yo creo que al ver todo este panorama debemos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos ¿a quién nos parecemos?
¿En qué nos hemos convertido? ¿Está nuestra vida y ministerio y nuestra iglesia dándole verdaderamente la gloria a Dios? Tenemos que mirarnos por dentro, hacer ese ejercicio de reflexión. Dios está emitiendo un juicio fuertísimo contra su pueblo en el libro de Malaquías, porque ellos habían olvidado la gloria del Dios a quien ellos representaban. Dice Pablo en la carta a los Efesios que hemos sido redimidos, rescatados, sacados fuera del sistema de este mundo por el poder de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso a partir del capítulo 4 de la carta a los Efesios, Pablo dice, entonces un cristiano debe vivir de esta manera. Y son los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios, como vimos hace unos meses, acá en nuestra iglesia. Entonces ellos habían olvidado aquí en Malaquías cómo debían vivir, para quién estaban viviendo, quiénes eran ellos como pueblo de Dios, cuál era su identidad. Se habían envuelto en ciertas imaginaciones y habían dado rienda suelta a esas emociones y a esas expectativas humanas y estaban sencillamente frustrados porque estaban adorando a un Dios que ellos habían inventado. No al Dios de la Biblia, no al Dios que había hablado. No importa cuán lindo nos quede el becerro de oro. Al pueblo de Israel en el desierto el becerro de oro les quedó precioso. No importa cuán lindo te haya quedado, ese no es Dios, aunque tú le llames Jehová. Y Moisés bajaba con las tablas de la ley, porque Dios se había revelado tal como Él es. Necesitamos conocer a Dios, no intuirlo, ni imaginárnoslo. Él se ha revelado. Y entonces ellos habían olvidado la gloria del Dios que se había revelado, a quien ellos representaban en el mundo. Ellos habían olvidado ser luz de este mundo. Ellos habían olvidado su identidad como pueblo alcanzado, escogido, llamado, redimido, apartado, santificado, únicamente por gracia, con la finalidad de adorar a Dios delante de las naciones, porque esta es la razón de la redención, para que otros entonces vean esa adoración genuina. Y en la proclamación del Evangelio, en esa vida restaurada de la propia iglesia, el propio pueblo de Dios, entonces otros paren de adorar ídolos y puedan ser alcanzados también para una adoración legítima. Vivir de una manera diferente para la alabanza de la gloria de su gracia, para engrandecer el nombre de Cristo a través del testimonio de vidas transformadas. Y voy a repetir esta idea. Voy a repetir esta idea porque es muy importante. Ellos habían olvidado su razón de ser. Ellos habían olvidado que habían sido salvados únicamente por gracia, con la finalidad para adorar a Dios. Porque esta es la razón de la redención. Vivir de una manera diferente para la alabanza de la gloria de su gracia. Estamos llamados, mis hermanos, a engrandecer el nombre de Cristo a través de vidas transformadas por su poder. Y este es un valor importante que tenemos que fortalecer como iglesia. La adoración cristiana. Nuestro propósito es cada día conocer, amar y glorificar el nombre de nuestro Dios, viviendo para su gloria nuestras vidas y como comunidad de fe, como iglesia, que el nombre de Cristo sea glorificado. En Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús dijo: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. La persona que no confía en el Dios verdadero termina creyendo en cualquier cosa.
La gran comisión dada a la iglesia con toda la autoridad del Señor Rey de Reyes es ir y hacer discípulos. El Señor dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, ir y hacer discípulos. El mundo necesita parar su adoración falsa a dioses falsos, a ídolos que no traen satisfacción, y adorar al único que es digno de toda adoración. Y Jesús dice aquí en este pasaje de Juan capítulo 4, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. La falta de confianza en el Dios verdadero es la causa de la formación de ídolos, y el corazón humano, sin adorar al Dios verdadero, fabrica ídolos construidos a su imagen, a su propia imagen, que no satisfacen. El origen de la idolatría es el cambio de la verdad por la mentira. Alrededor del ídolo formamos una teología falsa, una teología que nos funciona en nuestra mente, una teología pragmática, y revestimos nuestra idolatría, que puede ser legalismo, moralismo, y la justificamos de muchas maneras para que no parezca mala. A nuestra avaricia, nuestra lascivia, nuestras carnalidades, las disfrazamos, las justificamos, las mimamos. Pero es idolatría, es pecado, nos está destruyendo, está mal delante de Dios. No podemos ser románticos en esto, mis hermanos. Así estaba el pueblo de Israel. Su corrupción y su endurecimiento era tal porque sus pecados y su idolatría, ellos la disfrazaban de una vestidura pseudo espiritual, pseudo religiosa, donde aparentemente estaban bien y no se daban cuenta de la dureza del corazón. No es un juego el pecado, es grave. Nuestra adoración y lo que adoramos se refleja en nuestra vida diaria. Necesitamos vivir nuestras vidas adorando al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Nuestra adoración cristiana tiene que ser una adoración bíblica, legítima, como nuestro cristianismo. Nuestra fe tiene que ser una fe bíblica, un cristianismo bíblico. No es nuestra experiencia, no son nuestras emociones, no son nuestros deseos, nuestra razón, nuestra tradición, la autoridad, la palabra de Dios en el centro, las implicaciones y los presupuestos detrás de la verdad del Evangelio, transformando nuestra vida, nuestro corazón. La adoración en el poder del Espíritu Santo no está fundada en la música, no está fundada en las emociones, en cantar, en una experiencia, en circunstancias. Tristemente, los movimientos carismáticos hoy, toda la teología de la prosperidad, todas estas cosas que ponen al hombre y sus deseos y sus necesidades en el centro y no la gloria de Dios, sencillamente al final terminan trayendo una gran frustración en los creyentes porque esas expectativas no se cumplen. Y el creyente no tiene un fundamento donde realmente sostenerse en medio de la prueba, de las luchas, porque verdaderamente no están trayendo una convicción bíblica al corazón. Necesitamos entender que nuestra adoración no está fundada en nuestras emociones, en nuestras circunstancias, sino en el carácter de Dios revelado en su palabra. La adoración verdadera es una respuesta a todo lo que Dios es y ha hecho en nuestras vidas. De hecho, las dos palabras que se usan en las Escrituras para referirse a la adoración conllevan a esta idea de doblegarnos, postrarnos, reverenciar. Implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. Solo Dios, el Dios de la Biblia, es digno de ser
adorado. Hermanos, Dios no está en nuestras manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Necesitamos una adoración auténtica. En Apocalipsis capítulo 4, a Juan le he mostrado en el versículo 11 en específico esta visión de la adoración celestial que se le tributa a Dios en el cielo. Y en el versículo 11 dice Apocalipsis capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Dios posee los atributos que le hacen digno de ser adorado. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, al final del capítulo 11, al haber dado una disertación teológica de la obra de redención, de los dos pactos, del antiguo y el nuevo pacto, del remanente de Israel, de los gentiles y los israelitas y los judíos en un mismo cuerpo, toda esta obra y este pacto de redención, cuando termina de hacer toda esta disertación en el capítulo 11 del libro de los Romanos, la carta a los Romanos dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y somos nosotros los seres humanos tan osados y orgullosos y autosuficientes y creídos que creemos que podemos explicar a Dios. Y a veces hablamos en teología de cómo Dios obra y parece que nosotros estamos mirando a Dios desde afuera. Y Pablo dice, no. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros estamos en sus manos, no Dios en nuestras manos. Dice el versículo 34 de Romanos 11. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y termina en el versículo 36 de Romanos 11. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la conclusión de un adorador. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos ocurre, está pasando, está ocurriendo bajo la mano poderosa de Dios, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él es la gloria por los siglos. Adorar es reconocer la grandeza de Dios, su soberanía, su poder. Para reconocer esa grandeza tenemos que conocerlo a Él tal como Él es. Y repito esta idea, mis hermanos. No podemos vivir en la oscuridad de creer que podemos intuir a Dios sin su palabra. No podemos adorar al Dios que nos imaginamos o construimos, sino al Dios verdadero. Como iglesia estamos comprometidos, y por eso en este sermón, que es, como he dicho, un sermón que está fuera quizás de la serie de Malaquías, de los 8 sermones que hemos predicado, pero es un sermón de conclusión, de resumen, de este pilar que hemos estado abordando como iglesia, la adoración. Como iglesia estamos comprometidos, debemos estar cada vez más comprometidos con la adoración, conocer y amar cada día más a nuestro Dios. No puede ser, sería una gran contradicción una iglesia, un creyente que no conoce al Dios verdadero, que no estudia la palabra, que no ora y adora en el Espíritu y en verdad. ¿Y cómo conocer a Dios si no es por cómo Él es? Cómo Él se ha revelado en las Escrituras. Necesitamos estudiar, hermanos, con diligencia la palabra de nuestro Dios. Pasar tiempo con Dios. Orar en el Espíritu. Estudiar su palabra. Escuchar su palabra predicada
y después que escuchamos este sermón, seguir meditando, volver a leer el libro de Malaquías, tener tiempos devocionales. Dios mío, muéstrame cuál es ese impulso transformacional que tú estás haciendo en mi vida por medio de la predicación y la exposición de tu palabra. ¿Qué cambios tú estás trayendo a mi vida? ¿Qué cosas están mal? ¿Qué cosas debo retener? En lo particular como iglesia, ¿en qué te he fallado? Tú me estás llamando a volverme a ti y que podamos tener el poder de Dios para caminar en eso que Él quiere hacer, en eso nuevo que Él quiere traer a nosotros. Hemos concluido así entonces esta serie de Malaquías que nos habla de la condición humana, de la realidad del pecado, de la idolatría, de cómo puede corromperse la adoración legítima. Hermanos, adorar es más que cantar el domingo. Es más que venir al templo un día a la semana. El pueblo de Dios, en el tiempo de Malaquías, está frustrado y cansado. Nosotros hoy, como iglesia, podemos sentirnos igual. Ellos se preguntaban si valía la pena seguir fieles. Ellos se preguntaban si era provechoso continuar sirviendo a Dios en medio de sus circunstancias. Muchos hoy, en medio de la pandemia, ya más de un año de confinamiento, en medio de la crisis económica, en medio de las carestías, en medio de las enfermedades, del no haber ni siquiera medicamentos, podemos cuestionarnos el amor de Dios. ¿Dios nos ama? Ellos se cuestionaban si en verdad el Mesías iba a venir. Finalmente, todas las promesas del Antiguo Testamento van a cumplirse o no. Han pasado 100 años. El reino, las promesas del Antiguo Testamento, las promesas de los profetas, lo que Dios había dicho, ¿es real? Este es el ambiente de este libro de Malaquías. Expectativas frustradas. Había una gran apatía, una gran crisis de fe. Pero ellos habían malinterpretado la revelación de Dios. Ellos habían usurpado el significado de las palabras de Dios y las habían llenado de sus propias expectativas. Hermano, hoy puede pasarnos igual. ¿Vale la pena seguir siendo fiel? ¿Vale la pena guardarme para el Señor? ¿Vale la pena sufrir por causa de Cristo? ¿No es mejor abandonarlo todo para vivir mejor? Si al final los impíos que no tienen a Dios, que practican otras religiones, que son idólatras, están viviendo bien, ¿vale la pena? Y peor aún, ¿es Dios justo? ¿Es Dios real? ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué imagen tenemos del cristianismo? ¿Qué imagen tenemos del Evangelio? ¿Vendrá el Mesías? ¿Verdaderamente es real lo que dice la Biblia? El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice esto. Y le invito ahora, estamos terminando este último sermón, donde estamos concluyendo este pilar que es la adoración cristiana. Y quiero que vayas a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 18. Vamos a leer el capítulo completo. Y fíjense lo que Pedro le dice en esta última porción de su carta. Dice, segunda de Pedro, es lo último que Pedro escribe en el Nuevo Testamento. Y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, dice el versículo 13, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, Dios se presentará personalmente y tratará definitivamente con la maldad y el pecado. El Señor viene y viene a buscar a su iglesia, viene a glorificar a los creyentes, a su iglesia. El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En qué grupo estamos dentro del libro de Malaquías, dentro del mundo en que vivimos hoy? ¿Escuchamos el llamado de Dios a volvernos a Él, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Podemos tener falsas expectativas hoy acerca de quién es Dios, de cómo Él actúa. Todo esto a la larga nos hará estar en una condición semejante a Israel en tiempos de Malaquías. Por eso necesitamos una predicación bíblica, para no hacernos falsas expectativas y cuando no pase lo que pensamos que iba a pasar, nos sintamos frustrados y confundidos, porque al final, y recuerde esto, Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer y lo va a hacer como Él ha dicho que lo va a hacer, no como nosotros queremos que sea, que podamos adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque hemos estado varias semanas en el libro de Malaquías. Y hemos creído que a ti te ha placido darnos un sermón más.
una exhortación más para nuestra adoración, para que nuestro corazón aún más sea, Señor, transformado por el poder de tu palabra. Padre, perdónanos, porque una y otra vez nos hacemos falsas expectativas de quién tú eres, de cómo tú obras, y nuestros caprichos y deseos y sueños y planes y proyectos y agendas se convierten en algo más importante que tu nombre, que tu gloria, que tu santidad, que tu poder, que lo que tú estás haciendo de la manera en que tú has dicho que lo vas a hacer. Dios mío, estamos en tus manos, postrados ante ti. Solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Dios mío, trata con nuestro corazón, revierte los efectos del pecado, dirígenos y corrígenos, disciplínanos. Padre, alienta nuestro corazón para una adoración sincera, una adoración genuina por el poder de tu palabra, Señor, en tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.